Listo. 7:41 se cierra la actividad. Todo tuyo, Dani. Te escuchamos. Ya, ahí voy. Ok, bueno, pues vamos a empezar con un poquito de óptica y errores refractivos, ¿de acuerdo? ¿Me pasas la que sigue, Aris, please? Sí, Aris, está un poquito trabado. ah, sí, ¿Ya cambió? no, Ay, está. gracias. Bueno, pues para entender un poquito de la óptica del ojo humano, a lo largo del tiempo se han realizado muchos diferentes modelos matemáticos de lo que es el sistema óptico. Estos modelos se basan obviamente en medidas anatómicas, muy cuidadosamente. Este modelo es un modelo que fue desarrollado por Gullstrand, que es un oftalmólogo, y, bueno, el modelo se asemejó tanto y se pareció tanto al ojo humano y las medidas que recibió en 911. Los valores son en milímetros. ¿Me pasa la que sigue, please? Ya vi, está un poquito trabado, ya le di, pero no aguanto. Listo. Ah, Aris, gracias. Sí, listo, Dani. Bueno, entonces, en cuanto a los ejes del ojo, es muy importante tener como saber la orientación y la alineación de los elementos ópticos. Entonces, idealmente, se supone que el objetivo, o sea, un objeto de fijación. No sé si soy yo o se escucha muy mal tu audio, Dani, o qué está pasando. Sí, se está trabando. Está cortado. Se traba un poco. La línea. Y eso lo está trabando. A ver, déjenme me conecto a mis datos. A ver. ¿Ya se escucha mejor? Sí. Sí, Dani. Sí. Ok. Entonces, como les decía que tenía que caer, se supone que tenía que caer en una sola línea. Bueno, la línea de visión, esta es la que va a pasar a través de un objetivo de fijación y tiene que ser perpendicular a la superficie de la córnea. O sea, como cuando un paciente fija un objetivo, el reflejo en la córnea de la fuente de luz tiene que estar en esta línea. El eje pupilar va a ser la línea perpendicular a la superficie de la córnea y esta va a pasar por el punto medio de la pupila de entrada. Y también tenemos estos ángulos, que es el ángulo capa, que es el que van a ver ahí en rojo, bueno, en medio. El ángulo capa va a ser el ángulo que está entre el eje visual y el eje óptico, alfa, perdón. Y el ángulo capa va a ser el ángulo que está entre el eje pupilar y el eje visual. Estos ángulos y estas medidas nos van a servir para la cirugía refractiva, entonces es importante como que tenerlos en cuenta. Bueno, recordando un poquito a través de las propiedades ópticas de la córnea, que ya ayer hablamos un poquito de esto, y pues que el poder refractivo de la córnea pues es de 43 dioptrías y nada más. La que sigue. Bueno, y
de acuerdo a, bueno, el tamaño de la pupila y el efecto que tienen en nuestra resolución visual. Bueno, el tamaño del círculo borroso de la retina generalmente va a aumentar a medida que aumenta el tamaño de la pupila. Entonces, aquí, ¿se acuerdan? Bueno, o saben cómo funciona o para qué tomamos la agudeza visual con los estenopeicos. ¿Se acuerdan? ¿O saben para qué es? Para ver si La se prueba trata con de un error estenopeico refractivo. Exacto, o sea, Exacto. concentra la luz en un solo punto y entonces eso te indica si la agudeza visual del paciente mejora o no por un error refractivo. Exacto. Entonces, bueno, si colocamos un estenopeico delante de un ojo, va a actuar va a ser como si fuera una pupila artificial. Entonces, este tamañito del círculo borroso se va a reducir. Y cuando la agudeza visual mejora a través de un estenopeico, es porque sí tenemos un error refractivo. ¿Sí se entiende, no? No está tan difícil. Sí. Ok. Y en cuanto a la agudeza visual, pues tenemos varios términos de la agudeza visual y la que más como que usamos es la agudeza visual de Snellen. Tenemos unos como conceptos principales para entender un poquito de esto y bueno, el umbral mínimo legible, nada más para que sepan los conceptos, es el punto en el que la capacidad visual de un paciente no puede distinguir más letras o formas. El umbral mínimo visible es el contraste mínimo de un objetivo en el que el paciente puede distinguir el objetivo del fondo. El umbral mínimo separable es el ángulo visual más pequeño que se forma por dos objetos y que se pueda distinguir. Y la agudeza de Vernier es la menor cantidad detectable de la desalineación de dos segmentos en la línea. La agudeza visual de Snellen se va a medir con letras o con objetivos que van a ser similares y están construidos de modo que cada optotipo en su conjunto sea 5 veces más grande de los espacios individuales que se componen por cada optotipo. Las letras de diferentes tamaños se van designando por la distancia a la que la letra se subtiende de un ángulo de 5 minutos de arco. Bueno, los estados refractivos del ojo. Para considerar un estado refractivo del ojo tenemos que tener estos puntos bien claros. ¿Cuál es el punto focal? Va a ser la ubicación de la imagen que se forma por un objeto en el infinito óptico. El punto lejano va a ser el punto en el que el espacio se conjuga la fobia del ojo que no es complaciente. ¿Y qué es la metropía? La metropía es un estado refractivo en el que los rayos de luz de un objeto distante se enfocan en la retina del ojo no acomodativo. La Ahí ametropía, como se ve la la imagen. emetropía. La metropía, perdón, sí, emetropía. Ajá. Entonces, en esta imagen vamos a ver cómo los rayos de luz son paralelos y se enfocan, así lo menciona, como del infinito hasta un punto de la retina. Me pasa la que sigue y vamos a tener diferentes tipos de ametropías. Pueden ser por posición, por poder, por longitud axial y por refracción, ¿no? De posición va a ser por posición del cristalino, de poder, de longitud axial, como podemos tener una longitud axial muy amplia o una longitud axial corta, y por refracción puede ser cuando tenemos cataratas o afaquia. A ver, ahí espérense. Sí. Las ametropías lo que está diciendo es cuando los rayos de luz no inciden en el punto donde deben de hacerlo, ¿no? Entonces, para que esto suceda, puede haber varias causas. Siempre dicen miopía es porque el globo ocular está más grande, ¿no? Pues no es la única, se clasifican en 4 tipos porque todas estas causas pueden generar una ametropía, ¿sí? ¿A qué quiere decir? Si hay una luxación del cristalino, si hay una alteración en el lente, puede causar una difracción de los rayos diferente que provoque que empiece a aparecer un problema de refracción, ¿ok?
En el poder habla sobre las queratometrías principalmente, sobre la córnea. Por ejemplo, si un paciente con queratocono, pues va a tener una ametropía secundaria, ¿de acuerdo? La longitud axial es lo que han visto siempre, que si es un ojo largo, si es un ojo corto y demás. Y en refracción, ¿se acuerdan de las personas mayores o seniles que empiezan a tener lo que se conoce como la miopía lenticular? ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, Sí, doctora. ¿Qué les Sí, pasa a sí, ellos? ¿Qué pueden entendido. hacer? Miopizar. Me va a pisar. De cerca. ¿Mandé? Se Me va miopizan, miopizando. doctora. Empiezan, ¿no? Y empiezan a ver de cerca como si fueran jóvenes. Exacto, empieza a cambiar, o sea, empiezan a corregir un poco su presbicia, pero es por La este cambio, segunda vista creo que se llama. pues segunda vista le dicen, pero es una miopía lenticular y está causado por el cambio en el índice de refracción del cristalino, ¿ok? Entonces, por eso que son estas causas que pueden causar problemas de refracción o ametropías, ¿va? Síguele, Dani. ok. Entonces, bueno, comenzamos con la miopía. La miopía va a ser por un aumento de longitud axial. Y esto quiere decir que hay demasiado poder óptico para longitud axial y los rayos van a converger enfrente de la retina. Ay, perdón por las campanadas. O sea que nos va a dar una imagen desenfocada en la retina, por ser un ojo muy grande. En el astigmatismo, va a haber una longitud axial deficiente. O sea, sí, no, hipermetropía. ¿Me pasas la de atrás? Ajá, en la hipermetropía va a haber una longitud axial deficiente, o sea, como un ojo corto, y va a haber demasiado poder óptico para la longitud axial, entonces los rayos van a converger después de la retina, y esto también pues, nos va a dar una imagen desenfocada. En el astigmatismo, los rayos de luz de una fuente puntual en el eje visual del ojo no se van a enfocar en un solo punto. Entonces, A ver, desde ahí, astigmatismo por definición es sin foco, ¿sí? Los demás errores refractivos, el chiste es que el punto focal no se proyecta donde debe de ser, ¿sí? En el astigmatismo, el primer punto que tienen que entender es que no hay un foco. Son dos líneas donde se está proyectando una imagen y es lo que causa esta alteración de la visión, ¿ok? Entonces, desde la definición A, sin estigma, foco, ¿ok? O punto. Entonces, no hay un punto focal a diferencia de los otros, ¿de acuerdo? sí, Ok, síguele. ok, y se puede clasificar diferente. Vamos a tener diferentes tipos de astigmatismo. Si el primero, ¿no? Si una línea focal está frente a la retina y la otra está en la retina, este se va a clasificar como un astigmatismo simple. Si las dos líneas focales están frente a la retina, esto va a ser un astigmatismo compuesto. Y si la línea focal está detrás de la retina y la otra está en la retina, esto va a ser un igual simple. Si las dos líneas están detrás de la retina, va a ser compuesto. Va a ser mixto cuando una línea focal está frente a la retina y la otra está atrás. Sí, y ¿se acuerdan de lo de la ranita, de cuando es contra la regla? Esto es, o sea, así lo sacamos, ¿no? Que tienes que hacer tu reglita y ya, para que se haga, o sea, para que sea un poquito más práctico. Y lo de los ángulos, los ejes, va a ser contra la regla si es de 90 a 120 grados, va a ser con la regla si es de 150 a 180 y oblicuo de 45 a 135 grados. ¿Sí se A ver, entendió? ahí detente otra vez. Sí. Estás mezclando peras y guayabas y todo lo demás. A ver, el astigmatismo tiene muchas formas de clasificarse, ¿ok? Si lo vamos a clasificar por la refracción total del ojo, ¿sí? Considerando si hay una miopía o una hipermetropía asociadas, es lo que está mencionando aquí, simple, compuesto o mixto, ¿sí? Cuando tenemos una hipermetropía, ya dijimos que el punto focal se va a formar por detrás de la retina, ¿sí? Y cuando tenemos una miopía, el punto focal se va a formar delante de la retina, ¿sí? En el astigmatismo, cuando un astigmatismo está asociado,
vamos a ver esta línea focal extra donde se proyecta para ver si es simple, compuesto o mixto. Pero esa es la primera clasificación que existe, que es por la refracción total del ojo. ¿Sí? ¿Queda claro? Sí. Sí. Ok. Lo que está hablando ella de los grados es por localización según la curvatura y la orientación de sus meridianos. Es otra clasificación aparte. ¿Ok? Menciónalo, que era una de las preguntas que les hacía. ¿Cómo lo vamos a clasificar, Dani? De con la regla y contra la regla. O sea, depende si, o sea, cuál es el más No, curvo ahí y lo el más pusiste plano. al revés. ¿O cómo? Es de acuerdo a la keratometría más curva. Ujú, Ajá. ahí lo pusiste al revés. Si es a 90 es con la regla. Ah, sí, ya vi. Sí, se lo puse al revés. Es con la regla de Quítalo, ¿no? 100. Porque si no, de por sí, lo Sí, tienen ahorita todos lo los quito. conceptos erróneos. Sí, A ahorita ver, lo ¿quién me quito. puede explicar cómo es esa clasificación por localización? José, tú lo estabas diciendo. Si la keratometría más curva está orientada a 90 grados, es con la regla. Si es a 180 es contra la regla. Pero lo que hay que ver son las keratometrías. Hay que ver, Dependiendo, eso es sobre el eje, sobre los meridianos. En el astigmatismo hay dos meridianos principales, ¿de acuerdo? Un ajá, meridiano más curvo y un meridiano más plano, más ¿sí? plano. El que En- manda es el más curvo. Exactamente, ¿de acuerdo? Entonces Ujú. siempre el meridiano más curvo, si está en el eje vertical, va a ser con la regla, si está en el eje horizontal, es contra la regla, ¿ok? Ahí está al revés. Sí. Y lo vimos ayer, Dani. No sé por qué lo pasé así. Ok, y otro tipo de clasificaciones para evaluar si el astigmatismo es regular o irregular. ¿Qué quiere decir esto? Si está igual en los dos meridianos principales o es diferente. O sea, ¿cuál es un ejemplo de un astigmatismo irregular? Que en los dos meridianos no coincida con el eje, o sea, que no sea, por ejemplo, 90 y el otro 180. No, pero por ejemplo, una patología que nos dé diario un astigmatismo irregular. Donde Como nos... una cicatriz. Keratocono. Exacto, Keratocono. keratoconos, cicatrices corneales, etcétera, ¿sí? Normalmente el astigmatismo lo vemos, el moñito, que sea muy simétrico en la topografía y nos marca que los dos meridianos principales, tanto el superior como el inferior, si es un astigmatismo con la regla, están más curvos, ¿no? Cuando vemos una zona de empinamiento, cuando vemos una alteración a nivel de la topografía que no concuerda, que no hace este ángulo paralelo bonito o un ángulo perpendicular que cruce el meridiano principal o más curvo con el meridiano plano, se habla de un astigmatismo irregular. ¿Sí? Sí. Sí, Ok, muy bien. Síguele, Dani. Y la que sigue es presbicia. Ajá. Bueno, la presbicia es, bueno, la acomodación, o sea, para entender la presbicia tenemos que entender que la acomodación va a ser el mecanismo por el cual el ojo va a cambiar el poder refractivo y altera su forma y la posición del cristalino. Por primera vez fue descrito por Helmholtz, que él se fijó en los cambios de la geometría del lente, que fueron los que se alteran, ¿no? Eh, en el esfuerzo acomodativo, el músculo ciliar se contrae en respuesta a la estimulación parasimpática, o sea que las fibras sonulares se relajan, y en la respuesta acomodativa va a haber un aumento de convexidad del cristalino y del desplazamiento neto hacia adelante del cristalino. La presbicia bueno, en griego son ojos viejos, que quiere decir que cuando vamos envejeciendo se va perdiendo como esta acomodación, esta elasticidad. Vamos a ver que un ojo con presbicia no va a poder, como va a disminuir esta acomodación, entonces a pesar de que la contracción del músculo si ya no cambie, pues no se va a poder enfocar igual la imagen, no se mantiene el enfoque en un punto lejano. Y ahí es cuando agregamos lentes de adición para poderlo corregir.
Y bueno, la potencia corneal, la potencia del cristalino, la profundidad de la cámara anterior y la longitud axial son los que van a determinar el estado refractivo de una persona. Nacemos con 3 dioptrías de hipermetropía. Durante el primer año, esta va a disminuir a un promedio de 1 dioptría de hipermetropía y aquí va a haber un crecimiento de la longitud axial. A final del segundo año, el segmento anterior va a alcanzar ya proporciones adultas y las curvaturas de la superficie de refracción van a continuar cambiando. Desde que nacemos hasta los 6 años, la longitud axial va a crecer 5 milímetros. Por eso vamos a tener como prevalencia en miopía en niños. Durante el periodo de crecimiento del ojo va a haber una pérdida compensatoria de 4 dioptrías de potencia corneal y 2 dioptrías de potencia cristalino, que es lo que va a mantener a la mayoría de los ojos cerca de la emetropía. Ok, esto es importante que sepan lo que es normal o sea, el desarrollo normal esperado en todos los seres humanos, ¿no? Siempre es común encontrar un niño con hipermetropía, nunca va a ser común tener un niño con miopía, ¿sí? Pero acuérdense que el proceso de metropía tiene muchos componentes, ¿sí? A veces, y pónganse hasta ejercicios ustedes cuando vean la autorrefracción de un paciente o que los vayan checando, normalmente cuando tienen unas queratometrías, o sea, si no tienen un defecto refractivo muy alto, ¿sí? Por ejemplo, que llega el paciente y te dice, no, yo no utilizo lentes para nada. Y lo revisan y checan que sus queratometrías están muy curvas. ¿Qué creen que lo puede estar salvando para que ese paciente no necesite lentes? ¿Sí me explico o no me explico? Como un ¿Puede espasmo repetir? corporativo. ¿Mande? Algo que lo estuviera compensando. Un Por eso, espasmo. ¿cómo qué? La córnea, ¿no, doctora? Es más La plana. curvatura. Te estoy diciendo que la córnea está muy curva, ¿qué más lo puede compensar? La acomodación. La longitud axial. La longitud. Longitud Corto de axial, hipermétrope. exactamente, ¿no? A lo mejor si le medimos el ojo va a ser un ojo pequeño, un ojo de 20, 21, que está compensando entre ellos todo este proceso de metropía para que el paciente no necesite lentes. Por el contrario, si vemos que es un ojo de 24, 26 milímetros y de verdad lo refractamos y todo y tiene solamente menos 0,50 de graduación. ¿Qué puede estar pasando? Que a lo mejor las queratometrías o la córnea está muy plana y es lo que lo está compensando en este proceso, ¿no? Entonces siempre se involucran bueno, todos los factores refractivos, pero principalmente lo que son la córnea, la longitud axial, que son los componentes principales, ¿de acuerdo? Sí, Sí. doctora. Ok. ¿Quién sabe? O sea, esto es todo lo que pasa como en el ojo, desde el que nace. ¿Quién sabe algunos cambios que pasen con la edad en la córnea? ¿Cómo es el astigmatismo normal en un paciente joven? ¿Con o contra la regla? Es Con con la la regla. regla. Conforme va Con la avanzando la regla. edad, se va haciendo contra la regla. Muy bien, Baruch, exactamente. ¿Qué más pasa? Ya vimos ayer las capas de la córnea. ¿Todo el epitelio Las siempre es células igual? endoteliales se van perdiendo también. Bueno, esa ya está muy fácil. Hay un Vamos a crosslinking complicarla un poco. fisiológico. ¿Dónde? Hay un crosslinking fisiológico. También se hace más fuerte el estroma, pero estamos ahorita en la Y primera capa. ¿Qué pasa en el epitelio? ¿Es igual? ¿No pasa nada? no sé si es regular. Hay No es una la pérdida del misma. epitelio y un adelgazamiento, ¿ok? Ujú. Reportado fisiológicamente. Entonces ya sabes que si tu paciente entre más añoso sea, más probabilidad hay que tenga, obviamente, un ojo seco, obviamente alteraciones a nivel epitelial y molestias, ¿de acuerdo? Ya dijo Gonzalo, en el estroma se produce un entrecruzamiento fisiológico, un crosslinking. ¿Por qué? Porque hay un aumento en la densidad del estroma corneal, ¿sí? ¿Qué más pasa? ¿En la DSMED pasa algo o no pasa algo? En la periferia se engrosa la de cemento, ¿no? Muy bien, Ángel, exactamente. Ahí puede haber hasta excrescencias nodulares. ¿Cómo se llaman esos cuerpos? Hassel Henle o Ándale, ahora sí me andan impactando. Muy bien. Y bueno, lo que es Baruch en el endotelio, a nivel endotelial, lo más común, pues que ya no, o sea, hay una disminución del conteo de células endoteliales más su aumento o su alteración en su tamaño y su forma, ¿ok?
Eso a nivel corneal, más todo lo que pasa a nivel del cristalino, que hay un cambio también en la esfericidad, hay un cambio en la refracción, ya nos dijo Dani lo que pasa con la presbicia, etcétera. ¿Sabes? Síguele, Dani, a ver qué más tienes. Pues ya nada más esto de como de prevalencia de errores refractivos. Y pues esta gráfica es de un estudio que se hizo en Europa en el 2014 y se ve pues un pico más marcado que se va hacia la hemetropía. Y también es la prevalencia de los defectos refractivos en diferentes grupos como de edad. Y nada más. A ver, ¿me pasa la que sí? Creo que ya. Sí, ya. Ujú. Yo tengo una duda, pero bueno, no sé si es momento de preguntarla. Lo que pasa es que no sé si está como reportado el ritmo en el que tiene que ir aumentando la longitud axial de la córnea, digo, no la longitud axial, las keratometrías, durante la infancia, porque un día lo hablaba con la doctora Edith, como que no hay algo estandarizado, por ejemplo, para ver eh, si existe queratocón en un pequeño, no sé, de entre 5 6 7 8 años, si la curvatura corneal tendría que ser, o sea, se tomarían los mismos parámetros de una curvatura muy elevada que los de un adulto, o por ser niño, por ejemplo, con 46 ya estamos hablando de una curvatura muy elevada, porque aquí, pues, el segmento anterior se supone que termina de madurar a los 2 años, pero no sé si la córnea. Siempre va a seguir cambiando, pero ahí es todo un tema porque no son parámetros para niños, como tú lo dices, ¿sí? Pero tú no puedes decir que un niño tiene queratocono, así sea niño de 1 año, si no tiene, o sea, la definición o el estándar que se utiliza es mayor de 48 dioptrías, si no, no lo vas a tener, ¿de acuerdo? Entonces, aunque tú estés viendo más bien, lo que yo hago con los niños es asociar su cuadro clínico, ¿sí? O sea, si es un paciente que tiene no sé, 7, 8 años, tiene una conjuntivitis alérgica, ha habido un cambio en su refracción de que tenía, no sé, lo revisaste un año antes y tenía 1 dioptría de astigmatismo, ahorita lo revisas y ya tiene 3 dioptrías de astigmatismo, pues algo no está bien, algo no está pasando y ese niño va a desarrollar un queratocono, pero así como definición decir, en ese momento tiene queratocono, pues no lo tiene, pero va que bueno, nomás le falta que lo dejemos sin tratamiento o que se siga rascando, que siga avanzando para que haga este cambio y ya tenga la definición. ¿Me explico un poquito? Pero no está así como reportado como la longitud axial que va a ir creciendo constantemente, no, porque también no es tan común que le estemos midiendo las queratometrías a los niños, ¿sí? O sea, como aparte luego no cooperan, es difícil tomar las medidas, que sean confiables, que no tengan ahí algún sesgo. Entonces es todo un asunto. No sé si me expliqué. Sí, muchísimas gracias, doctora. ¿Seguimos? Porque ya nos Bien, tenemos que ir todos. va, entonces trataré de irme muy rápido. Vamos a hablar un poco de retinoscopía. Bien, el objetivo principal de la retinoscopía es determinar la refracción objetiva de lejos de los pacientes, hablando de la retinoscopía estática. Los resultados de esta prueba nos van a servir como un punto de partida para un examen refractivo subjetivo si es que se considera necesario. ¿En qué pacientes o en qué personas está indicado? Pues en sí, o sea, por academia tendría que ser en todos los pacientes, ¿verdad? Pero pues nos encontramos que no se realizan todos los pacientes porque pues existen otro tipo de herramientas que nos van facilitando, por así decirlo, este trabajo, pero que no son tan exactas como la retinoscopía. Por eso lo engloba a pacientes pediátricos, a adultos mayores, pacientes con algún tipo de discapacidad o en algunos casos muy especiales como en pacientes con ectasias corneales o alguna otra alteración a nivel de la córnea. ¿Qué necesitamos? Bien,
Pues un retinoscopio de franja, que es el más utilizado, también existe el de punto, pero utilizamos más el de franja, un foróptero, una regla de esquiascopía o bien lentes sueltas y un punto de fijación. Vamos a encontrar en el retinoscopio el espejo plano y el espejo cóncavo. Esto es importante porque es lo que conocemos como tambor arriba o tambor abajo también. El espejo plano, que vendría siendo el tambor abajo, vamos a observar las sombras, en tiempo real. Mientras que en el espejo cóncavo vamos a observar las sombras al revés. Es decir, o sea, como si estuviéramos como en una lupa de 90, ¿no? Cuando que lo que vemos en contra en realidad va a ser con, y lo que esté con en realidad va a ser contra. Entonces, para no confundirnos tanto y no entrar como que en este, pues, rollo, nos vamos con el espejo plano. Necesitamos preparar a nuestro paciente. Es muy importante tenerlo en una posición sentada cómodo, pedirle al paciente que mantenga sus dos ojos abiertos y podemos hacerlos, como ya les comentaba, a través del foróptero. Y aquí es muy importante poner nuestra cristal o nuestro lente en la R, ¿no? Es importante también que esté pues un cuarto en penumbra. Siempre examinar el mismo ojo. Si Es no decir, pones el foróptero en R, ¿qué puedes hacer? puedo pues estar pues sobrecorrigiendo, me puede estar dando pues un falso, Pero ¿cómo lo corriges? restándole o sumándole las dioptrías que ya tiene. La distancia de trabajo, tú La lo puedes distancia de hacer. trabajo, ajá. Sí, más En R es adelantito que hablo de compensa eso. tu distancia de trabajo, ¿sí? Sí, sí, ahorita igual vamos a hablar un poquito de eso. Bien. Siempre el mismo ojo, es decir, si voy a examinar el ojo derecho de mi paciente, yo tengo que hacer mi retinoscopía con el ojo derecho y empezar siempre por el ojo derecho. En casos pues muy especiales que por una u otra cosa no se puede examinar el ojo derecho, pues ya nos vamos al izquierdo directamente. Y para el ojo izquierdo, pues el examinador cambia el retinoscopio a su ojo izquierdo y pues la distancia de trabajo. Esto es importante mantenerla y mencionaba el libro que es importante conocerla porque no todos tenemos la misma distancia de trabajo. Se basa, bueno, la forma más práctica, por así decirlo, más cómoda, pudiera ser midiéndonos nuestro brazo, ¿sale? Para siempre mantener como, igual como aparece en la foto de la derecha, o sea, que el examinador pueda tener como siempre la misma distancia, porque a veces cuando vamos empezando a hacerlo, cuando no tenemos mucha experiencia, tendemos a estarnos haciendo hacia adelante o hacia atrás, ¿no? Como pues para ver un poco mejor. Entonces sí es importante conocer nuestra distancia de trabajo, medirnos pues nuestro brazo. Bien, ¿qué vamos a empezar a evaluar o en esta retinoscopía? Primero vamos a hablar un poco del reflejo retiniano, que pues es más que nada la franja que proyecta e ilumina un área en la retina del paciente y esta luz retorna a lo que viene siendo el examinador. Si observando las características de este reflejo, podemos determinar el estado refractivo del ojo. Es decir, en los pacientes miopes, este rayo luminoso va a ser convergente, mientras que en el paciente hipermétrope va a ser divergente. Y en el paciente métrope, pues obviamente los rayos tienen que ser pues paralelos entre sí. Vamos a hablar un poquito más de con y en contra. Bien, a través de la mirilla que tiene el retinoscopio, los rayos emergentes se tienen que ver como un reflejo rojo en la pupila del paciente, algo similar al esquema que tenemos en la parte superior. Ahí es una pupila ya neutralizada, pero eso es lo que tenemos que ver, ¿no? Un reflejo ahí el reflejo rojo en la pupila. Si el punto remoto que está entre el examinador y el paciente, los rayos emergentes se van a
a estar ya enfocados y se van a hacer más divergentes. Es decir, que si el punto del remoto, de lo que viene siendo el examinador y del paciente no coinciden, pues los rayos van a pasar por la pupila, no van a ser completos, ¿no? Es cuando ya no se ve la banda o nuestra franja iluminada completa, como viene siendo la parte de acá de abajo, ¿no? ¿Qué características tiene que tener mi reflejo? Tiene que ser un reflejo que tenga velocidad, brillantez y anchura. ¿Y qué quiere decir con esto? La velocidad es el reflejo avanza lentamente cuando el examinador está alejado del punto focal y va a ganar una velocidad cuanto más nos estemos acercando al poder dióptrico que tiene nuestro paciente. La brillantez va a ganar brillo cuando nos estamos acercando a la neutralidad. Es decir, cuando ya nos estamos acercando a la graduación que tiene nuestro paciente. Y los reflejos contrarios van a ser más tenues. Y la anchura, pues es la franja estrecha. El examinador va a estar más estrecha entre más lejos esté el examinador del punto focal. Y entre más nos estemos acercando al poder dióptrico de nuestro paciente, este reflejo pues se va a hacer un poco más ancho. Y es lo que nos va a llevar a neutralizar este brillo. Aquí tenemos otro esquema. Las flechas verticales nos van a decir o indicar la posición del retinoscopio respecto al punto de neutralidad del poder dióptrico de nuestro paciente. Es decir, cuando tenemos sombras o que se van hacia nosotros, ahorita voy a hablar un poquito más a profundo de eso, el brillo va a estar un poco más lento, más apagado y más estrecho. Y conforme nos vayamos acercando más a neutralizar el brillo de nuestra pupila, esto se va a empezar a hacer más rápido, va a tener más brillantez y por ende se va a hacer más ancho. Al momento de llegar al punto neutro, pues obviamente no vamos a tener ni movimiento, ni brillantismo, ni se vamos a tratar de ver que esté más ancho, porque ya está completo. Vamos a pasar esto si es que nos llegamos a pasar de una lente, pero más adelante vamos a hablar de eso. Y cuando son movimientos en contra, pacientes que son miopes, el brillo va a estar más lento, más apagado y más estrecho. Y este brillo va a irse neutralizando, pero aquí puede ser un poco confuso cuando no somos tan expertices en la retinoscopía. ¿Por qué? Porque tiende a tener un efecto similar a los poderes refractivos cilíndricos. Entonces, Entonces, aquí vamos a hablar un poco de las sombras. Bueno, aquí está un poquito más esquemático, ¿no? En la primera imagen vemos un brillo lento. Es un brillo que va en contra de mi haz retiniano. Está lento, está apagado y está estrecho. Conforme yo me voy acercando con mis lentes al punto neutro, este brillo se va a hacer un poco más rápido, va a ser más brillante y va a ser más ancho. Al momento de llegar al punto neutro, va a ser muy rápido, muy brillante y muy ancho. Si me llego a pasar, volvemos a lo mismo, ¿no? Mi brillo pues va a cambiar. Entonces las lentes correctoras, lo que nos comentaba la doctora, conocer nuestra distancia de trabajo. Esto es importante. La potencia de la lente o las lentes que utilicemos van a neutralizar el reflejo rojo que permite determinar el defecto de refracción verdadero de mi paciente. Entonces, aquí existen ya unas tablas, unos esquemas que nos dicen cuánto tenemos que agregar o quitar según mi distancia de trabajo. Para pacientes con una distancia de trabajo de alrededor de los 65 a los 63 centímetros, se va a adicionar una lente de 1.5 dioptrías. Para pacientes
que tienen una distancia de trabajo de 50 centímetros, se le adiciona una lente de 2 dioptrías y para aquellos de 40 centímetros, una lente de 2.5. Es decir, entre más corta sea mi distancia de trabajo, más poder dióptrico voy a necesitar utilizar para poder llegar a la neutralización. Y bien, aquí se dice, si el movimiento va conmigo, es decir, que voy a necesitar utilizar lentes positivas. Y si va en contra, voy a añadir la lente negativa. ¿Por qué? Porque desde ahí yo sé que si la franja se va conmigo, mi paciente tiene un poder refractivo hipermetrópico. Y si mi paciente se va contra mi haz del retinoscopio, quiere decir que mi paciente tiene un poder esférico miópico. Pero ojo, ahorita vamos a entender un poco más porque también lo podemos llegar a confundir con el miópico, con el cilíndrico, ¿no? Bien, entonces aquí es en este pues esquema vemos cómo cómo vamos a ir viendo nuestro haz de luz. Supongamos que estamos viendo aquí nada más un paciente con una hipermetropía. Este haz de luz es delgado y podemos ver pues un poco del reflejo en la parte pues de los lados de nuestro haz de luz. Conforme voy agregando lentes, este reflejo rojo va desapareciendo, pero en realidad, bueno, pudiera parecer que va desapareciendo, pero en realidad es que mi haz o mi rayo de iluminación de luz se está haciendo más ancho y más brillante hasta conseguir lo que viene siendo pues ya la neutralidad completa, ¿no? Bien, ahora sí, los pasos. Primero, pues hay que pedirle al paciente que mire el punto de fijación. Siempre es importante ponerles pues una cartilla de Snellen, que es lo que más tenemos en el consultorio, con la pues E grande, ¿no? La letra más grandota que siempre esté viendo ahí. Nos vamos a sentar frente a nuestro paciente si nos es más cómodo que estar parados, pero siempre procurando no estorbar la visión de nuestro paciente. Entonces, tenemos que examinar primero pues, el ojo derecho. Tenemos que determinar si el error refractivo es esférico, es cilíndrico o si tiene una combinación de ambos. Y esto lo vamos a determinar observando un fenómeno de ruptura, un fenómeno de engrosamiento y un fenómeno oblicuo. Primero voy a hacer el primer barrido que voy a realizar siempre, o sea, va a ser con mi retinoscopio vertical. Entonces, el barrido va a ser horizontal, ¿sale? Desde ahí, yo voy a determinar si mi reflejo retiniano se va junto conmigo al mover mi retinoscopio o se va en contra, como lo vemos acá en las imágenes. En la primera imagen de abajo tenemos, o sea, mi retinoscopio perpendicular, ¿no? Al momento de yo moverlo a la derecha, en la siguiente imagen se ve que el reflejo retiniano se va conmigo. Quiere decir que son sombras directas. En contrario a la otra imagen, al mover mi retinoscopio, hacer mi barrido horizontal hacia la derecha, la sombra se me va hacia la izquierda, es decir, que hay sombras inversas. Entonces, desde aquí yo estoy determinando dos cosas. La primera, veo que probablemente pueda llegar a tener un error cilíndrico, pero desde aquí ya estoy determinando también, si fuera el caso, el eje. ¿Por qué? Porque aquí estoy viendo que este reflejo retiniano que me está dando está paralelo, o sea, está conmigo, no está ni oblicuo ni con la regla, como ya lo explicó anteriormente Dani. Entonces, desde aquí yo estoy viendo que tengo que tengo un error esférico. Vamos a tomar la imagen del medio, la de las sombras directas, ¿no? Aquí estoy viendo que se va conmigo, entonces estoy viendo que sí hay un error esférico.
Entonces después yo tengo que determinar si tengo o no un error también cilíndrico. Para esto tengo que hacer el barrido ahora por mi retinoscopio, girar el haz de luz de mi retinoscopio de manera que quede vertical para hacer el barrido horizontal y de esa manera poder determinar primero si hay alguna otra sombra que me sea sugerente a un error cilíndrico, ¿sale? En pacientes que tienen un error cilíndrico desde el principio, que no sea con la regla, o sea, que sea oblicuo, también es... Ah, bueno, aquí yo tengo unos diagramas. Bien, entonces lo que les decía, si el error es esférico, el reflejo dentro de la pupila siempre va a ser continuo, es decir, no va a existir una ruptura del reflejo, como lo vemos en la primera imagen de la izquierda. Va a tener siempre el mismo grosor, va a tener una velocidad y un desplazamiento, y pues siempre va a estar paralela a lo que viene siendo mi haz de luz del retinoscopio. Pero si el error es cilíndrico, el reflejo no va a ser continuo, es decir, va a haber una ruptura, como lo vemos en el diagrama de la izquierda, de la derecha, perdón. En la primera imagen tenemos nuestro retinoscopio pues perpendicular y vamos a darnos cuenta que el reflejo que se nos está dando no coincide, ¿no? Con mi eje, con mi meridiano principal que yo tengo. Y desde ahí yo sé que mi paciente, desde el primer barrido que yo hago, sé si mi paciente ya tiene o no un error cilíndrico, ¿sale? Entonces desde ahí yo primero hay que sacar el error esférico y después el cilíndrico para no confundirnos. Pero desde ahí mi cabeza ya tiene que entender que sí tengo que buscar un error cilíndrico, oblicuo. Y en la imagen que sigue en la derecha, pues vemos, o sea, tenemos que empezar a hacer un barrido por todo el eje de la pupila para justamente encontrar, pues, en dónde se va a encontrar mi eje, ¿va? Entonces, en caso de tener un paciente con esfera, cuando giramos la franja de nuestro retinoscopio, cuando vamos haciendo nuestro barrido, la anchura siempre va a ser constante. Y en el astigmatismo, esta anchura va a variar, como ya les decía. O sea, aquí en la imagen superior es pues propiamente un error esférico y va a tener el mismo grosor en todos los meridianos. No importa si mi haz de luz esté oblicuo, esté vertical o esté horizontal, pero en el astigmático no. Aquí sí va a empezar a haber pues una diferencia del grosor de la anchura del reflejo retiniano. Y esto es porque hay que llevar a neutralizar ese error, ¿sale? Entonces, en un defecto astigmático, a medida que la franja barre la pupila de un lado a otro, el reflejo dentro de la pupila pues va a empezar a moverse en la misma dirección de la franja si es que está alineada con los meridianos principales. Entonces, este efecto no lo vamos a ver, por ejemplo, en un paciente que tiene propiamente esfera. Entonces, aquí nosotros estamos dándonos cuenta en las primeras dos imágenes que el meridiano está pues, en el eje principal, ¿no? Mientras que en el otro vemos que no está en el meridiano principal, nuestro haz de luz. ¿Por qué? Porque estamos haciendo un barrido horizontal y nos damos cuenta que nuestro haz de luz o nuestro reflejo retiniano está oblicuo. Entonces desde ahí yo me estoy dando quizás una idea de en qué posición esté o a qué grado esté mi cilindro, ¿no? En qué eje. Entonces este es un video, un simulador propiamente de esfera, ¿sale? Antes de meternos un poco más de lleno con el astigmatismo. Entonces, aquí el mismo ejemplo nos da un paciente con un +1 propiamente. Y vemos cómo el reflejo que está ahí está pues, hay que tomarle en cuenta no a toda la anchura que se ve del reflejo, sino a la línea más tenue que está justamente en el medio.
Y aquí vamos a empezar a ver ahorita, al momento de hacer nuestro barrido, cómo va moviéndose, ¿no? Este haz de luz con nuestro reflejo retiniano. Creo que no está corriendo, ¿o sí? ¿Alguien me puede confirmar? Y se ve. ¿Sí? Sí, Sí. se ve Ok, todo. gracias. O sea, recuerda todo esto que ha dicho ahí, que está súper bien, deberían de verdad aprovecharlo. No sé si están dormidos o no. Muy bien, Aris. Acuérdense, siempre en miopía la luz va a ser en contra de tu movimiento, ¿sale? Y en hipermetropía va a ser contigo, ¿sí? Hay que empezar a hacerlo poco a poquito para practicar en esta neutralización del reflejo. Vamos a hacer, necesito que me organicen como grupillos de trabajo. Primero, ¿tienen retinoscopio? En Gauss, sí. Y en Santa Mónica también. Todos Ustedes, deberían de tener. ustedes. O sea, se supondría que es algo básico que deben de tener cada uno de ustedes un retinoscopio, ¿sale? Sí, tengo uno de bolsillo. ¿Mandé? Sí, tengo uno de bolsillo, ya me acordé. Sí, pues tienen que tener como, así como tienen sus lupas y todo, se supone que deberían de tener su Sí, retinoscopio. ya Entonces me necesito acordé. que me organicen, Liz, ahí unos grupillos de trabajo para hacer la retinoscopía con dilatación y sin dilatación, para que vean que también es más difícil empezar a checar con la pupila sin dilatar, que no es la más confiable, pero para hacer todo el ejercicio completo, ¿va? Síguele, Aris, Sí, porque De ya hecho, nos vamos a trabajar. ahí en Santa Mónica hay retinoscopio de consultorio de la doctora Vianey, y en la tarde no lo usa, pero no sé si nos autorice entrar por grupos ahí a practicar con su retinoscopio quienes no tengan. No sé, Ahorita no nos está dejando ni entrar al consultorio. entonces no. Pero No, en más Santa Mónica 430 el consultorio de arriba sí tiene uno. Pues hay que usarlo y aprovecharlo. Sí, les digo, deberían de tener cada uno de ustedes, o sea, como les pidieron las lupas, en cualquier residencia se les pide un paquete o un kit que deben de contar con instrumental, con cosas así que ustedes deben de comprar cuando entran. O sea, de verdad, aunque no me crean, les voy a enseñar mi paquetito de entrada a la residencia. Y en eso incluye el retinoscopio. O sea, no es que lo tengan o no lo tengan o que se los dé el instituto o no se los dé. Ustedes deberían tener un retinoscopio individual. A ver, síguele para sí, ya allá. me faltan como 3 diapos, creo. Ok. Entonces, la retinoscopía ya propiamente en el astigmatismo. Ya una vez que ya neutralizamos nuestra esfera, ahora sí, vamos a hacernos un poquito locos con con el astigmatismo, ¿no? Esto, pues sí, como dice la doctora, hay que practicarlo porque la teoría es una cosa, pero en la vida real, pues, otro tiro. Entonces, aquí hay que intentar que la franja del retinoscopio quede alineada en el eje que tenga el cilindro, ¿sale? Entonces, la localización del eje del cilindro van a existir 4 fenómenos para encontrarlo, ¿sale? El primero es el fenómeno de quiebre. Aquí, cuando no se está explorando en la dirección del meridiano principal del reflejo retiniano y la franja, no van a coincidir, por lo que aparentemente va a quedar una línea quebrada, como viene siendo en la primera imagen, ¿sale? En la imagen inferior izquierda. Luego, el fenómeno de anchura. El reflejo retiniano va a parecer más estrecho cuando coincide con la dirección del eje del cilindro. Y el fenómeno de intensidad, pues el reflejo retiniano obviamente se va a hacer más brillante cuando está coincidiendo con el eje, ¿no? Que tenemos, con la dirección del eje. Y el fenómeno de inclinación u oblicuo, cuando se está en la orientación correcta y se mueve ligeramente la franja sin rotarla, se va a producir un movimiento paralelo que va a estar acompañado del reflejo retiniano. Mientras que cuando se está en una orientación errónea, el reflejo y la franja se van a mover en direcciones diferentes o contrarias. Entonces, primero vamos a determinar qué eje tiene mi astigmatismo
Y después de determinar el eje del astigmatismo, vamos a empezar a corregir y neutralizar, ¿vale? Entonces, para la búsqueda de la potencia del cilindro podemos tener de dos tipos o dos cuestiones, que sea esfera-esfera o esfera-cilindro. Lo que he visto que usamos más o acá es esfera-cilindro, ¿sale? La esfera-cilindro, pues más que nada hay que neutralizar un eje con una lente esférica para poder usar reflejos con y poder neutralizar primero el eje que sea menos positivo. Por lo tanto, una vez que colocamos una lente esférica, tenemos que neutralizar pues el eje, por decir así un ejemplo, de 90 grados. Y luego vamos a ir añadiendo lo que vienen siendo lentes positivas para ir neutralizando, ¿no? mi error. La retinoscopia esferocilíndrica va a coincidir con lo que vienen siendo las lentes de pruebas empleadas. Es decir, de todas las lentes que yo ya le puse a mi paciente y ya lo neutralicé, nunca tenemos que olvidar nuestra lente que estamos utilizando para nuestra distancia de trabajo, porque al final esa lente, o sea, tenemos que pues restarle a nuestro poder dióptrico total, ¿sale? Porque si no, pues nuestro paciente no va a quedar bien protegido. Entonces, la conversión del resultado bruto a neto es lo que les decía. Vamos a añadir algebraicamente la lente negativa con la potencia de la distancia de trabajo en dioptrías. Sumar o restar. Entonces, ya Eso hablando un poco, algebraicamente es la ley de signos. Si tengo un signo negativo y un signo negativo, ¿qué pasa? tengo que hacer la transposición de... Si No, mi menos y cilindro... menos, ¿qué se hace? Se suma, Ah, sumar, exactamente. sí, ajá, Menos y sumarlo. más, Te resta. exacto, ¿ok? Eso es lo que dice algebraicamente. Acuérdense de sus conocimientos de primaria y demás, ¿sale? Entonces son sumas algebraicas, recordando la ley de los signos. Entonces, bueno, me voy a pasar aquí a las sombras de tijera, que son un poquito más contradictorias que también podemos llegar a encontrar. Este tipo de sombras lo vamos a detectar en aquellos pacientes que tienen una pupila muy grande o en pacientes que tienen queratoconos, en pacientes con algún tipo de leucoma corneal o que tengan alguna aberración cilíndrica muy grande sin llegar al queratocono, nos va a producir esta imagen. Entonces, quisiera adelantar el video, pero no me da chance, de hecho en mi computadora no corre. Si quieres, no te preocupes, Ari, ya vamos dejándolo ahí, porque si no, Bueno, no pues vamos a terminar. prácticamente eso era todo. Les voy a pasar al grupo el link del simulador para que igual en el simulador empiecen como cuando estén en su casa, hacerlo y pues sí, o sea, hacer los grupos para la retinoscopía práctica, pero para que igual tengan ahí el simulador. Creo que sí nos sirve de algo también. Va, muy bien. Sí necesito que se organicen para practicar, porque si no, nunca las van a saber hacer. Y como diario les digo que parezco merolico, su examen de consejo, que lo tienen que hacer todos, les pide retinoscopía, ¿sale? Entonces, solo decirles a ver si quieren pasar o no su examen de consejo, hay que aprender, ¿va? De actividades del curso, necesito que se organicen, porque vamos a hacer unas como prácticas para manejo de colgajos conjuntivales, ¿sí? Y pues como conjuntiva. Entonces, pues ahí que se organicen como para conseguir ojos de puerco y poder trabajar un poquito con los colgajos conjuntivales, ¿va? Irse organizando ya porque pues son muchos, entonces yo creo que vamos a estar programando un equipo por semana, que sean, yo creo que serán 5, 6, más o menos. ¿Qué opinan? ¿Va a ser en GAU, doctora? O sea, hasta que abran GAU. Pues se supone que Gabo abre la siguiente semana, se supone, esperemos. Y si Cuando volvamos los foráneos nos lo pueden hacer. no,
No los queremos a los foráneos. No, no te creas. Doctora. Ella me dijo que supuestamente el sábado ya sabría. Sí, según yo ya tiene que quedar. Entonces, para que Y se vayan que organizando por grupos, ¿va? Necesito que me los mandes, Liz. Obviamente no es tu responsabilidad formar los grupos, todos tienen manitas, pero si puedes juntármelos y que me los manden para organizarnos, ¿va? Claro que sí, doctora. Gracias, porque la primera va a ser de colgajos, la segunda va a ser de extra y creo que ya. Luego checo bien qué más les puse que les iba a hacer. ¿Va? sí, por favor, gracias. Bueno, entonces nos vemos, pero ahí va ya les puse lo que yo me comprometo a hacer, pero si sus prevaloraciones y evaluaciones no suben, lo voy a cancelar, ¿ok? Sí, Sí, aquí el compromiso es mutuo, si no, no hay. Bueno, váyanse a trabajar, nos vemos al rato y nada. Bye. Gracias, doctora. Buen día. Muchas gracias. gracias, buen día. Gracias, doctora. Bye. Gracias.